Buscaré ayuda en todos lados y no voy a perder la fe. Mi familia ha sido víctima de una mala persona que nos hizo brujería solo por envidia. Dios, ¿cómo existe gente sin escrúpulos que solo hacen el mal para satisfacción propia? Si no te has suscrito aún, te recomiendo que lo hagas. No te vas a arrepentir. La voz del oculto les presenta la brujería de mi vecina. Hace 3 años nos mudamos a una privada en el Estado de México. Mis 2 hijos, mi esposo y yo. Estábamos muy ilusionados por esta nueva etapa en nuestras vidas. Lo único que casi no me agradaba era que al ser una privada no había divisiones marcadas en las casas. Solo era tu entrada y tu estacionamiento, pero en serio, que teníamos la mejor actitud para hacer nuevas amistades, ya que todas se quedaron en la capital. Aún así, la dicha nos embargaba, pues después de años de esfuerzo, por fin teníamos algo propio. Mi esposo trabajaba todo el día, de lunes a sábado, y yo me encargué de buscar escuela para mis hijos. Empecé a conocer a los vecinos, y todos fueron muy amables conmigo y mi familia. Entre ellos estaba la señora Esperanza, la cual solo vivía ahí con su hija y 2 nietos. Con ella sí empecé a hacer buenas migas. Me empezó a recomendar en dónde comprar, bueno, a decirme en dónde estaba ubicado, desde el doctor hasta la iglesia. Era muy amable al igual que su hija. Después de un tiempo, nos empezamos a acostumbrar a nuestro nuevo ritmo de vida. Diario pasaban por la casa, ya que ellas tenían un pequeño puesto en las afueras de una escuela. La vida se estaba acomodando de maravilla. Después de 2 años de estar en una condición muy buena, un día tuve una fricción con la hija de doña Esperanza, ya que me invitó a trabajar con ella como mesera, y pues como era los fines de semana, solo el sábado lo comenté con mi esposo, y decidimos que una entrada extra de dinero no nos caería mal, así que me fui a trabajar con ella. Al llegar, era en una zona muy ruda del Estado de México, y el lugar parecía de mala muerte. Fue ahí donde me di cuenta que ella fichaba en sus ratos libres y quería que yo hiciera lo mismo. Pero yo le decía que amaba a mi esposo y que jamás haría una cosa así, por lo que desde el primer día ya no quise ir. Aparte, como se quedaban tomando después de cerrar, pues llegué en la mañana a mi casa. No le quise decir nada a mi esposo, solo le dije que no me había gustado, que era mucho trabajo para el poco sueldo que me daban, por lo que ya no volvería a ir. Ese día ya no le dije nada a Alma, la hija de la señora Esperanza. Ya cuando llegó el viernes, me fue a ver para quedar para el sábado, pero mi respuesta fue un rotundo no. Ella me preguntó que por qué decidí eso, que si no me había gustado, y le dije que no me fue tan bien de dinero, y aparte que sí, que no me había gustado. Su alta insistencia que fuera, aparte de que me daba muy mal presentimiento, ya me había hartado, así que le dije que yo no me prestaría para fichar como ella y que me estuvieran manoseando viejos borrachos, que amaba a mi marido y que no le haría esas cosas. Ella se indignó y me dijo que era una estirada, que me creía de la alta sociedad y no sé cuántos insultos más, y se fue muy enojada. En los siguientes días, ninguna de las dos me dirigía la palabra, hasta que me encontré a doña Esperanza en la tienda. Hablamos por un rato para limar asperezas y arreglar el malentendido, y quedamos tan amigas como siempre. Pero ahí todo cambió, ya que me empecé a dar cuenta de que en la casa empezó a haber muchas plagas, como moscas, mosquitos, cucarachas, ratones y mucha humedad. Y esto no lo podía creer, ya que jamás en la vida había tenido una plaga así en casa, y eso que cuando recién nos casamos llegamos a rentar en lugares muy sucios, pero yo siempre he sido una ama de casa que se preocupa por tener todo muy limpio. Hasta mi marido en broma me dice que estoy enferma de limpieza, y así, con esa plaga hemos estado. Logro erradicar una y sale otra, es un cuento de nunca acabar. Por otra parte,
me empecé a dar cuenta que la salud de mi familia se empezó a deteriorar y las peleas comenzaron con mucha frecuencia y eran muy alzadas de tono. Era muy raro, porque mi esposo y yo siempre hablamos las cosas, porque sabíamos de nuestros caracteres y preferíamos hablar que salir peleados y en muy malos términos. Pero en esos momentos parecía que olvidábamos esto y discutíamos sin piedad. A mí se me empezó a caer el pelo y me veía demacrada, a pesar de arreglarme, problemas en la escuela y financieramente nos empezó a ir muy mal, ya que mi esposo, por estar irritable en el trabajo, le redujeron sus horas, se peleó con su jefe y me decía que de pronto sentí una furia que no podía controlar, pero era de la nada, y decía y hacía cosas que en minutos se arrepentía. Con todo esto, los vecinos empezaron a dar cuenta. La señora Esperanza nos ofreció ayuda. Su hija me volvió a insistir acerca de ir al bar con ella a trabajar de mesera, pero me dijo que esta vez no me diría nada acerca del otro, pero mi respuesta siempre fue no. Aparte, a mi esposo le daba celos por todo. No podía decirle que estaba fuera de la casa porque eran unas discusiones tremendas. Ya estaba en la desesperación total, sin dinero, las discusiones, los niños, de cualquier cosita me enfermaban, y yo que poco a poco estaba más delgada y tenía unas calvas en la cabeza, y esto me estaba llevando a una profunda depresión. Mi madre, preocupada, viajaba a mi casa para llevarme al médico y nos ayudaban económicamente, pero peso que tenía era peso que se iba como el agua. Vimos a varios médicos toda la familia y unos decían una cosa y otros decían otra. La casa la fueron a bendecir porque mi suegra nos dijo que era por eso que nos pasaban las cosas. El hedor a humedad ya hasta a nosotros se nos había impregnado y por más que buscaba remedios, no se quitaba. Diario, cuando mis hijos estaban en la escuela y mi esposo en el trabajo, me la pasaba llorando y no quería hacer nada. Hasta que cierto día, al llegar de dejar a mis hijos a la escuela, encontré una nota que alguien puso por debajo de mi puerta. En ella decía: cuidado, no confíes en nadie, busca en las macetas. Al principio pensé que era una broma, pero me puse a buscar en internet sobre cosas en las macetas y en mi primera búsqueda apareció la palabra brujería. Al llegar mi marido, le conté y le mostré la nota. Él me dijo que estaba loca y al comenzar la discusión yo la corté de tajo y le dije: si me amas, ayúdame a buscar. Casi todas las plantas que habíamos sembrado en unas macetas y en el pequeño jardín estaban muriendo. Excavamos primero en las de adentro de la casa y nada, pero al empezar en las de afuera, en una sábila que me habían regalado, estaba justo en medio un amarre, envuelto en una bolsa negra, y después en el jardín encontramos unos frascos. De inmediato llamé a mi suegra para decirle, y ella se alertó mucho. Solo me dijo: hija, no toque nada, mañana voy a primera hora para verlos. Entramos a la casa muy asustados y volvimos a ponerle la tierra a lo que encontramos, para esperar a mi suegra que llegara. Mi esposo y yo estábamos perplejos. ¿Quién podría estar haciendo esto? Y en un principio, mi esposo no creía que lo que estaba pasando fuera por estas cosas. Pero ya después de un rato platicando, me dijo que él conocía a alguien de su trabajo, al que podía consultar, pero que ya era tarde para marcarle, que en la mañana trataría de localizarlo. No nos quería dejar solos a los niños y a mí, pero por la condición por la que pasaba en su trabajo, le era imposible faltar. Dormimos a los niños e intentamos descansar, pero nos fue imposible. Toda la noche se escucharon ruidos, tocaban la puerta de la habitación y se escuchaban leves arañazos en la ventana. Fue una noche de pesadilla. Dieron las 6 de la mañana y mi esposo se estaba levantando cuando sonó mi celular. Era mi suegra, que estaba muy cerca de la casa, para que saliéramos a abrirle. Luego de recibirla, mi esposo se despidió y nos dejó solas con los niños. Los llevamos a la escuela y al regresar había tierra negra en la mera entrada. Mi suegra dijo que nos esperábamos unos minutos para entrar, que ella creía que era tierra de panteón. Puso una veladora en la entrada y rezó. Me dio la indicación de entrar sin tocar la tierra. Puso un vaso con agua y un incienso que quemó en un braserito que llevaba.
Me empezó a platicar que ella no se dedicaba a eso, pero que cuando le llamé, fue a ver a su comadre, que es muy buena para esas cosas. Me dijo que era mal de ojo y envidia, y que ella le había dicho lo que tenía que hacer, y le dio la veladora y el incienso, pero que era importante que le mandara las fotos de la veladora cuando ésta se acabara, y del incienso después de que terminara de consumirse, pero también le dio indicaciones de cómo retirar lo que encontramos en las macetas y el jardín. Así que en el transcurso del día levantamos la tierra, sacamos los amarres y todo lo metió en una bolsa de papel y después en una bolsa negra de basura con un rosario que la comadre le dio, y que esto lo teníamos que llevar a una consulta con ella para que pudiera deshacer la brujería que teníamos. Y en la tarde nos dimos cuenta de que se había acabado la veladora y fue muy rápido, por lo que le tomé las fotos y se las mandé a la comadre. Ella enseguida nos respondió que el mal nos los habían hecho dos mujeres que son familiares y no lo van a creer, pero me describió a la perfección a doña Esperanza y a su hija. Yo me quedé con la boca abierta porque ni siquiera a mi esposo le había comentado la fricción con ella, y mi suegra o su comadre cómo iban a saber de ellas. El resto de la tarde me quedé muy pensativa. Al llegar mi esposo, le platicamos todo lo que pasó. Mi suegra sintió mi incomodidad y sacó a los niños a la tienda para que pudiera hablar bien con mi esposo. Le dije de la descripción y le tuve que decir todo lo que pasó con las vecinas. Él me reprochó y me recriminó muy feo, pero no sé si sea mi imaginación. Se contuvo más y me escuchó. Ya no fue la misma discusión fuera de control, o sea que sí, esas cosas que encontramos nos estaban afectando. Ya más tranquilo, él me dijo que localizó a su amigo a primera hora y que en una hora llegaba. Cuando llegó el amigo, entró y vio la casa, hizo un recorrido por todos los lugares y en un closet encontró en una cajita de zapatos una foto mía con unos alfileres puestos encima de mis piernas y mi pecho. Nos dijo que era verdad todo lo que nos había dicho la comadre y que aparte la foto así era para que tuviera pesadez en el cuerpo y no quisiera hacer nada, que los alfileres en las piernas era para cortar mis caminos. Él fue muy sincero y nos dijo que él no nos podía ayudar. Todos en ese momento estuvimos desilusionados, porque también la comadre de mi suegra nos dijo cuánto nos iba a cobrar, y la verdad, no teníamos dinero para pagar esa enorme cantidad. Al otro día se acercó a mí una vecina que es muy callada y que todos solo saludan y nada más. Me dijo que se había encontrado algo. Enseguida supe que ella era la que había escrito la nota. Le platiqué lo que me dijeron y ella confirmó que fue la señora Esperanza y que no era la primera vez que lo hacía, ya que primero se muestra muy amigable con los nuevos y después, si no le parece algo, les empieza a hacer sus trabajitos. De hecho, me dijo que la misma señora Esperanza le dijo que no sabía por qué yo le caía mal, pero que me iba a fregar. Ya por último, me dijo que buscara ayuda inmediatamente para poder salir de esto y que no afecte más a mi familia. Ella misma me recomendó personas en un pueblo cercano y yo voy a luchar por salir de esto ahora que sea que me enfrento y jamás perderé la fe. Gracias por escuchar mi relato. Si te gustó, regálame un like. Si aún no te has suscrito, te invito a que lo hagas. Activa las notificaciones para que no te pierdas el contenido. Comparte la historia para poder llegar a más aficionados al terror. Deja tus comentarios, todos son bienvenidos y me ayudan a mejorar el canal día con día. Y recuerda que siempre detrás de ti está la voz de lo oculto.